Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Manuel Valverde y formo parte de Psicodi, un centro en el cual ayudamos a personas en su desarrollo mental, emocional y conductual para que puedan mejorar su calidad de vida. En este podcast buscamos acercarte a distintos temas con un enfoque práctico, ya que en esta época la información dejó de ser un poder, la tenemos en abundancia. El poder está en aplicar esa información que tienes, y actualmente existe evidencia científica de cosas que nos ayudan a vivir mejor. El punto es conocerlas y comenzar a hacerlas, así que, bienvenido. Hola nuevamente. Como se mencionó en la introducción, mi nombre es Manuel Valverde, o Manu para los amigos. Y recién comienzo este podcast, espero que este primer episodio te guste y de alguna manera te pueda ayudar a mejorar tu calidad de vida en el área que creas que esta información puede ser bien recibida. Y mientras elegía qué tema hablar, pues me parece que la primera línea por la cual es fácil irse es por la pandemia, por el coronavirus, ya que la mayoría de noticias, la mayoría de posts en redes sociales, pues van por esa línea. Pero al ser también un podcast que va orientado a la salud mental, las ideas que comenzaron a rondar por mi cabeza fue pues hablar de la ansiedad, hablar de cómo hacerle frente a lo que está sucediendo desde ciertas estrategias que nos permitan regular mejor nuestras emociones, pero decidí inclinarme por otro tema que llamó particularmente mi atención. ¿Por qué las personas creemos que tenemos la razón independientemente del tema que se hable? Me parece que la pandemia que vivimos actualmente remarca esta tendencia que tenemos los seres humanos. Si entras a redes sociales, está lleno de expertos en epidemiología, en economía y en salud en general o cualquier tema del que se postee. Hay comentarios donde personas están totalmente seguras que tienen la razón. ¿Pero por qué sucede esto? Además, ¿de qué manera nos afecta creer que sabemos mucho de un tema en especial? En este podcast hablaremos de eso y hablaremos también de un sesgo cognitivo que remarca muy bien todo esto, que lo resume, que es el efecto Dunning-Kruger. Además también de algunos puntos prácticos que podemos hacer para no vernos afectados por esta tendencia y por este sesgo cognitivo. Y para comenzar, te invito a que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué tanto crees que sabes lo que está sucediendo ahora? Puedes responder, sí, sé lo que está sucediendo. Todos los días a lo mejor trato de informarme y voy uniendo la información que voy recopilando. Probablemente también sientas que no sabes mucho lo que está pasando, que es totalmente válido. Probablemente prefieres invertir tu tiempo en otra cosa que estarte como investigando de un tema del cual está fuera de tu control. La respuesta es totalmente tuya. Y antes de entrar en materia como tal, me gustaría contarte la historia de MacArthur Wheeler. Él era un tipo que en una mañana del 19 de abril de 1995, cuando se despertó, creyó que no tenía el suficiente dinero en su cuenta bancaria, por lo que decidió no robar solamente uno, sino dos bancos. Lo curioso es que lo hizo sin ninguna protección, dejando que todas las cámaras y todas las personas vieran su rostro. No llevaba ni un pañuelo cubriéndose, ni una media que le tapara ahí ciertas facciones de su rostro, y lógicamente las cámaras vieron quién era la persona que había cometido los delitos y en un par de horas el cuate ya estaba totalmente detenido. Cuando lo detienen, comienzan a entrevistarlo y él estaba totalmente seguro de que el golpe que había dado iba a funcionar. Los policías le preguntan, a ver, pero ¿por qué estabas tan seguro? Y él decía que se había puesto en su rostro jugo de limón. Él recordaba que cuando era pequeño, cuando escribía algunas notas o cuando escribía algunas cartas, al rociarles un poco de jugo de limón, el texto se difuminaba, lo que él conocía como cartas mágicas. Dentro de su lógica, él creyó que al ponerse jugo de limón en la cara, las cámaras no lo iban a reconocer, no iban a reconocer ninguno de sus rasgos, por lo que el robo iba a ser todo un éxito. De verdad, eso creía. Esta historia de este cuate de MacArthur Wheeler a nosotros nos puede parecer pues, totalmente torpe, totalmente ilógica, pero la historia llamó particularmente la atención de dos psicólogos, David Dunning y Justin Kruger. Lo que llamó la atención de estos psicólogos no fue como la estrategia tan torpe que MacArthur había escogido para asaltar un banco, sino que él tenía una confianza sumamente grande de que lo que él hacía iba a funcionar.
Entonces, lo que llamó la atención no fue el acto tonto, fue la confianza desmedida que tenía en esa estrategia. Y este par de psicólogos dijeron, ok, vamos a evaluar qué tanto las personas se tienen confianzas en diferentes áreas del conocimiento en general. Y se fueron de áreas desde la lógica, la gramática, hasta qué tan gracioso te consideras que eres. Los resultados de esta investigación los publicaron y el título es particularmente curioso. El título se llama Inexpertos e ignorantes. Cómo las dificultades para reconocer la propia incompetencia conducen a autoevaluaciones infladas. Porque lo que comentaban o lo que observaban, mejor dicho, es que las personas que se calificaban en algún área de conocimiento en específico más alto eran los que tenían menos conocimiento. Y las personas que se calificaban a la mitad o por abajo del promedio tenían mayor conocimiento. Es curioso, ya que esta investigación la comenzaron como a replicar y comenzaron a hacer algunas yéndose por la misma línea. Y en una investigación la pregunta era, ¿qué tan bien conductor de auto te consideras? El 70% de las personas se calificó como por encima del promedio. Las maneras de calificarse era muy por debajo del promedio, por abajo del promedio, promedio, por encima del promedio o muy por encima del promedio. Y el 70% se calificó promedio para arriba, lo que es matemáticamente imposible. Entonces comenzamos a identificar una característica que tenemos la mayoría de personas, que es en ocasiones comenzar a sobrecalificar nuestros conocimientos. Y esto lo podemos ver en esta época si utilizamos, por ejemplo, el tema del coronavirus o a lo mejor algunos otros temas que han estado como muy, o que han generado, mejor dicho, muchos debates en redes sociales, como la caída de los precios del petróleo, el alza del dólar y demás situaciones que se te puedan venir a la mente medio conflictivas o medio polémicas, mejor dicho, que si entras a redes sociales, ves algún artículo, alguna publicación, y si eres curioso te metes a ver los comentarios y notas en ocasiones muchos debates y las personas están totalmente seguras de que lo que están diciendo es la verdad. A un nivel no tan alto como el de robar un banco usando jugo de limón en la cara, pero sí las personas comienzan a creerse las ideas que están teniendo. Y estas conclusiones las podríamos resumir como en el efecto Dunning-Kruger, que es un sesgo cognitivo. Haciendo un paréntesis, un sesgo cognitivo es un proceso que tiene nuestro cerebro de interpretar la realidad de una manera rápida y con la característica de que es errónea esa manera en que se interpreta. Entonces, el efecto Dunning-Kruger lo que provoca es que comienzas a ver mayores tus capacidades o conocimientos de un área cuando de verdad, cuando la realidad nos dice que tus conocimientos no son tan grandes. Pero, ¿por qué surge eso? Lo que comienzan a notar es que para que tú desarrolles conocimientos en un área necesitas capacidades metacognitivas o capacidades de autoobservación, por decirlo de alguna manera. Y si no logras identificar que no sabes de un tema, estás delimitado de capacidades, por decirlo de alguna manera, porque para aprender de un tema son las mismas capacidades o las mismas habilidades las que necesitas para identificar que no sabes de un tema. Por ende, si no logras identificar la ignorancia que tienes en un área en específico, esa incapacidad te va a permitir o te va a impedir, mejor dicho, que logres desarrollar conocimientos en esa área. Este efecto, de alguna manera, todos podemos caer en él. Y lo curioso es que las personas que tienen nulo conocimiento no sobresaltan sus capacidades. Las que lo sobresaltan son las personas que acaban de adquirir un pequeño conocimiento de un tema muy grande. Ese pequeño conocimiento sí lo hacen ver como algo muy grande. Por ejemplo, una persona que haya leído un par de artículos en internet referente al petróleo, comienza a llegar a creer que sabe cómo funciona el mercado, cómo funciona, pues ahora sí que los movimientos en el petróleo y en la bolsa, y comienza a llegar a creer que entiende perfectamente cómo funciona, cuando con 2 artículos no puedes aprender pues prácticamente nada de ningún tema.
Entonces, lo que comenzaron a notar estas personas, en especial tanto Dunning como Kruger, es que cuando adquieres pequeño conocimiento lo comienzas a sobresaltar. Y que cuando comienzas ya, ahora sí, a integrar más conocimiento o cuando comienzas a aprender más de un tema, surge lo contrario. Comienzas a sentirte más inseguro de ese tema que ya estás hasta cierto punto comenzando a dominar. A lo primero, a cuando adquieres pequeño conocimiento que crees que sabes más, se le conoce como el monte de la ignorancia. Y conforme vas adquiriendo el conocimiento, aumenta la desconfianza. A ese proceso se le conoce como el valle de la desesperación, porque mientras más vas conociendo de un tema te vas dando cuenta de lo mucho que te falta por aprender, y eso puede llegar a generar cierta desmotivación. Mientras más te vas metiendo al tema, mientras no caigas en esa desmotivación y más vayas aprendiendo, comienzas nuevamente a subir tus niveles de confianza, pero ya con un conocimiento más sustentado, ya esa confianza tiene un aval de mucha preparación. Hasta aquí, como resumiendo un poco, el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo que hace que algunas personas que tienen poco conocimiento de un tema sobresalten sus capacidades o habilidades y crean que saben más de ese tema o que lo dominan a la perfección. Y personas que comienzan a profundizar en algún área o algún tema comienzan a sentir mayor sensación de desconfianza porque saben o logran percibir que les falta mucho conocimiento por adquirir. Hasta que siguen dándole a ese tema, siguen preparándose, comienzan a aumentar sus niveles de confianza, pero ya una confianza más sostenida en conocimientos que han adquirido a lo largo de un periodo de tiempo. No te vas a hacer experto en nada leyendo 2 artículos en internet. Pero ¿cómo esto nos puede afectar? ¿Cómo podemos ser víctimas de este efecto? Porque todos lo podemos llegar a experimentar en algún momento. ¿Y cómo nos puede repercutir en nuestra vida? En primera, me parece que podemos llegar a creer que sabemos de algún tema y eso puede limitarnos a que sigamos preparándonos en el área en la que te dediques. Si eres ingeniero, psicólogo, si eres diseñador gráfico, puedes llegar a creer, no, yo ya sé de este tema, ya sé lo que se tiene que hacer y por ende ya no prepararte. O por ende también no reconocer algún error que puedas llegar a tener. Me imagino que de alguna manera tú puedes llegar a identificar en el área en la que te dediques cómo este efecto Dunning-Kruger te puede llegar a pasar factura. Así que vamos a hablar de qué cosas podemos hacer para no vernos tan afectados con este efecto. Y me parece que, como que tocando rápido otro tema, que las redes sociales de alguna manera nos fortalecen o generan que este efecto sea más fácil en el cual caigamos. Ya que si nosotros tenemos una idea, si nosotros tenemos conocimientos de un área en específico, las redes sociales se encargan, en específico, por ejemplo, Facebook, se encargan de fortalecer esa creencia. Si tienes como una tendencia a un partido político o a una preferencia de tu tipo de alimentación o practicas algún cierto hábito, normalmente la información que estás viendo es información que refuerza las creencias que tienes. Por ende, me parece que un punto importante para no ser víctimas del efecto Dunning-Kruger es animarnos a ver información que rete nuestras creencias, ya que constantemente, como te comento, estamos viendo información que las refuerce, información que es certera o que nos fortalece alguna idea que llegamos a tener. Y cuesta trabajo un poco ver información que vaya en contra de lo que creemos. Si tienes una creencia política, cuesta trabajo leer algo que vaya en contra de esa creencia. Si tienes, por ejemplo, un hábito muy marcado, cuesta trabajo ver cosas del por qué no hacer ese hábito. Porque podemos llegar a sentirnos incómodos al ver eso. Y te platico un poco de mi experiencia. Cuando practicaba este podcast intenté hacer eso. Me gusta la meditación, tengo tiempo practicándola y de alguna manera puedo llegar a creer que sé algo del tema. Y me puse a investigar efectos secundarios de la meditación, específicamente de la meditación de atención plena o de mindfulness, y me encontré con información muy interesante, con un artículo específicamente que probablemente en otro episodio te platico, pero creo que eso es algo muy valioso, ya que aprendemos a tolerar
que en ocasiones nuestras creencias no son totalmente ciertas y que podemos enriquecerlas viendo las dos partes de la moneda o viendo los dos polos para tratar de tener visiones más equilibradas. Entonces, si vemos como algo práctico que nos ayude a no ser tanto víctimas de este efecto Dunning-Kruger, es animarnos a ver información que rete un poco nuestras creencias. Así también me parece que reconocer que no sabemos de todo, que en ocasiones por saber mucho de algún tema en específico podemos llegar a creer que así también podemos dominar fácilmente otro tema. Y la verdad nos dice que no es cierto. Para dominar un tema quiere decir que necesitas tiempo, dedicación, esfuerzo y disciplina. Y si se lo dedicas a un tema es más difícil que también se lo dediques a otro, menos que seas Leonardo da Vinci o personas que se desenvolvieron muy bien en diferentes áreas. Nosotros ahorita estamos a lo mejor un poquito más limitados y con suerte podemos enfocarnos en una como tal. Así que comenzar a ver el error como parte natural del ser humano, comenzar a verlo y quitarle estas connotaciones negativas que se tiene en nuestra sociedad occidental al momento de equivocarnos, o también de reconocer nuestra propia ignorancia, porque la palabra ignorancia es una palabra que se usa mucho desde un punto de vista medio peyorativo, como para ofender a otra persona. Le dices ignorante y la otra persona se puede llegar a sentir ofendida. Vamos a tratar de relajar un poco las definiciones que tenemos con las palabras y reconocer que nos vamos a equivocar en algunas áreas y también que somos ignorantes en muchas otras. Entonces, espero que esta información de alguna manera te pueda ayudar, que de alguna manera haya sido claro al momento de explicarla y que logres identificar cuando estás siendo un poco víctima del efecto Dunning-Kruger, ya que comprender las causas subyacentes de esto nos pueden ayudar a identificar cuando estamos operando de esta manera y tratar de hacer algo para no caer en este sesgo y tratar de ver un poquito la realidad tal cual es. Y me gustaría terminar este primer episodio con una frase de Charles Darwin, que creo que resume muy bien todo lo que hablamos. La ignorancia frecuentemente proporciona más confianza que el conocimiento. Así que hasta aquí este primer episodio del podcast. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook como Cicodi.mx y en YouTube como Cicodi. Te invito a que te suscribas y nos sigas en estas redes sociales, eso nos ayudará a crecer. Y espera el siguiente episodio, esperemos la siguiente semana. Así que sin más por el momento, espero que todo vaya bien. Un saludo y fuerte abrazo virtual. Si tienes alguna duda, pregunta o te interesa también que se hable como tal de algo en específico, puedes comunicarte con nosotros a través de estas redes sociales que te comento. Hasta luego.